El aire de la mañana era frío en todo el valle, lo suficientemente intenso como para escocer la piel expuesta. La escarcha se adhería a los matorrales de salvia como encaje plateado, y la niebla se extendía entre las lápidas en perezosas cintas. Un búho emitió su último graznido antes de rendirse al amanecer. Una joven se arrodilló junto a una tumba reciente, con el sombrero colgando suelto por la espalda y las manos enguantadas agarradas a la tierra húmeda, con los dedos temblorosos. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas y caían sobre la tierra sin hacer ruido. Su aliento se condensaba en el frío, irregular y ruidoso. Detrás de ella apareció una figura alta. Su abrigo ondeaba al viento. Sus botas crujían sobre la escarcha cuando se detuvo a varios pasos de distancia. Apretó la mandíbula, tensó los hombros y entrecerró sus ojos gris tormenta para mirar a la desconocida arrodillada sobre la tumba de su madre. No dijo nada. Observó cómo su espalda se estremecía con otro sollozo silencioso. Ella susurró algo que el viento casi se llevó. Él se acercó. Antes de continuar, dinos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás siguiendo. Y si esta historia os conmueve, aseguraos de suscribiros, porque mañana tengo algo muy especial reservado para vosotros. La diligencia llegó traqueteando a Red Basin poco después del mediodía de un martes a finales de septiembre de 1883. Las ruedas levantaban polvo que se quedaba suspendido en el aire como una cortina sobre Main Street. El cochero tiró con fuerza de las riendas y los caballos resoplaron aliviados, con espuma acumulándose en sus bocados. La puerta se abrió con un chirrido que hablaba de 1000 viajes anteriores a este. Alexandra Bowman bajó con cuidado, con sus botas gastadas apoyándose en la tierra compacta. Agarró su pequeño baúl con ambas manos, con los nudillos blancos por el esfuerzo. Su vestido, una tela azul descolorida, que había sido de su madre, mostraba las arrugas de 3 largos días en caminos accidentados. Su cabello castaño estaba recogido bajo una sencilla cofia, y sus guantes estaban desgastados en las yemas de los dedos, con el cuero agrietado por años de uso. Dejó el baúl a sus pies y recorrió la calle con la mirada, buscando un rostro que solo había visto en una fotografía descolorida enviada 6 meses antes. Su corazón latía cada vez más rápido con cada segundo que pasaba. Había imaginado este momento cientos de veces durante el viaje hacia el oeste. Lo había imaginado sonriendo, tocándose el sombrero y ofreciéndole el brazo. Se había imaginado a sí misma, perteneciendo por fin a algún lugar después de años de sentirse a la deriva en un mundo que se había llevado a sus padres por culpa de la enfermedad y la había dejado sin nada más que soledad y una estrecha habitación en una pensión de Filadelfia. El conductor bajó de su asiento y se secó la frente curtida con un pañuelo manchado. La miró y luego apartó la vista rápidamente. Carraspeó 2 veces antes de hablar, con un sonido áspero e incómodo. «Señora», dijo en voz baja, con la voz áspera por años de gritar por encima del viento y las ruedas. «Tengo noticias que no le van a gustar». Alexandra se volvió hacia él, aún sonriendo levemente, con la esperanza aferrándose obstinadamente a su pecho como un niño, negándose a soltarla. «¿El señor Gilmore se ha retrasado? Puedo esperar si llega tarde. No me importa esperar. Ya he venido hasta aquí». El rostro del conductor se entristeció. En ese momento parecía más viejo, como si las palabras que le había dado a conocer lo hubieran envejecido aún más. Se quitó el sombrero y lo sostuvo contra su pecho. «Falleció, señora, hace 3 días. La fiebre lo llevó rápidamente, muy rápidamente. Por lo que he oído, no sufrió mucho». Las palabras la golpearon como una piedra en el pecho. Su sonrisa se desvaneció. Sus manos se aflojaron en el asa del baúl. Este cayó con un golpe sordo sobre la tierra, levantando una pequeña nube de polvo que se posó sobre su falda. «Está muerto». Su voz sonó débil, incrédula, como si decir la palabra pudiera hacerla menos cierta. «Sí, señora. Lo siento mucho. De verdad. Si hubiera algo que pudiera hacer, lo haría». Ella lo miró fijamente, esperando el remate, la corrección, el error. Seguramente había habido alguna confusión. Seguramente el hombre al que había escrito cartas durante 6 meses,
El hombre que le había prometido una nueva vida y un nuevo comienzo no podía simplemente haber desaparecido, pero el rostro del conductor seguía sombrío. Sus ojos eran amables pero firmes, y ella supo con certeza que decía la verdad. La gente se movía a su alrededor como el agua alrededor de las piedras. Llevaban cajas y barriles, se quitaban el sombrero y saludaban con la cabeza cortésmente. Una mujer con un vestido verde cruzó la calle sin mirar atrás. Un hombre que llevaba una mula miró brevemente a Alexandra, con expresión comprensiva pero distante, y luego siguió su camino. Nadie se detuvo. Nadie le preguntó si necesitaban ayuda. Red Basin era una ciudad fronteriza donde todos luchaban sus propias batallas, y los extraños eran un lujo que pocos podían permitirse. Sus piernas se sentían débiles bajo sus faldas. Su garganta se tensó hasta que respirar se convirtió en un esfuerzo consciente. Había gastado sus últimos ahorros en el billete de diligencia desde Filadelfia. Había vendido el medallón de plata de su madre, la única cosa de valor que poseía, para poder pagar el viaje. No tenía familia que la esperara en ningún sitio, ni amigos en este polvoriento pueblo fronterizo, ni un hogar al que volver. La pensión de Filadelfia ya había alquilado su habitación a otra persona. Se dejó caer sobre su baúl, con la cabeza gacha. Sus manos retorcían la tela de su falda hasta que le dolían los dedos. Las lágrimas difuminaron la polvorienta calle en rayas de acuarela. Pensó en dormir al aire libre, en los peligros de ser una mujer sola en un lugar donde la ley era débil y la justicia poco fiable. Pensó en dar media vuelta y regresar al este, aunque no tenía nada ni nadie a quien volver. Pensó en llorar hasta desaparecer por completo, hasta que la tierra la tragara y se convirtiera en otra alma olvidada. Una sombra se cernió sobre ella. Una mujer mayor estaba allí, envuelta en un sencillo chal de lana del color de la salvia seca. Su rostro era suave por la edad, con profundas arrugas alrededor de la boca y los ojos por años de sonreír y entrecerrar los ojos al sol, pero su mirada era aguda y firme como la de un halcón. Observó a Alexandra durante un largo momento, fijándose en las lágrimas, los hombros caídos, el baúl que contenía todo lo que esta joven poseía en el mundo. Luego se arrodilló lentamente, con las rodillas crujiendo por el esfuerzo. Le tomó la barbilla a Alexandra con dedos cálidos y callosos que olían ligeramente a lavanda y madera. Ninguna mujer debería estar sola en un lugar como este, dijo la mujer con suavidad, con una voz que transmitía la autoridad que da haber vivido lo suficiente como para dejar de perder el tiempo en dudas. Alexandra levantó la vista, sorprendida por la amabilidad de aquellos ojos. No tengo a dónde ir, no tengo nada, no puedo pagar un alojamiento, ni siquiera puedo permitirme una comida. Ahora sí, ven conmigo. La mujer se llamaba Lydia Reeves y se movía con la tranquila determinación de alguien que había enterrado a sus hijos, sobrevivido a duros inviernos y construido una vida a partir de nada más que voluntad y manos callosas. Ayudó a Alexandra a ponerse en pie, sacudiéndole el polvo de la falda con movimientos expertos. Cogió el baúl como si no pesara nada y la condujo por el camino de tierra hacia las afueras de la ciudad. Caminaron en silencio, pasando por delante del salón, donde la música del piano tintineaba a través de las puertas batientes, y por delante de la herrería, donde las chispas volaban como luciérnagas y el sonido del martillo sobre el yunque resonaba en la calle. Pasaron por la pequeña iglesia, con su campanario pintado de blanco que se alzaba hacia el cielo despejado. Al final de un estrecho callejón, lejos del bullicio del pueblo, había una pequeña cabaña. Su puerta estaba desgastada por el sol y el viento. La puerta crujió cuando Lydia la abrió. El techo estaba ligeramente inclinado hacia un lado, y la luz del día se colaba por los huecos de las tejas de madera. El débil aroma a jabón viejo y hierbas secas flotaba en la única habitación. Contra una pared había una cama estrecha, cubierta con una colcha descolorida. Contra otra pared había una mesita y dos sillas. En una esquina había una estufa de leña, fría y vacía. El suelo estaba limpio, pero irregular. «No es gran cosa», dijo Lydia, dejando el baúl con cuidado junto a la cama. «Pero te protegerá de la lluvia». «Más o menos.
El techo gotea un poco cuando hay tormentas fuertes, pero puedes poner un cubo debajo. Alexandra entró, con las lágrimas aún húmedas en las mejillas. Su voz apenas era más que un susurro. No puedo pagarte. Ahora no, quizás nunca. No te lo he pedido. A veces la gente necesita ayuda. A veces somos nosotros los que podemos darla. Eso es todo. Pero Lidia no se detuvo ahí. A la mañana siguiente, llegó a la cabaña antes del amanecer y llevó a Alexandra directamente a la tienda. El propietario, el señor Zúñiga, era un hombre brusco, con una espesa barba gris y un delantal siempre cubierto de polen. Estaba detrás del mostrador, clasificando recibos con los dedos manchados de tinta. Zúñiga, dijo Lidia con voz firme, esta joven necesita trabajo. Es honesta y trabajadora. Usted se ha estado quejando de que necesita ayuda desde que su hijo se fue a Denver. El señor Zúñiga levantó la vista y frunció el ceño. Observó a Alexandra con ojos escépticos. No necesito otra mano más. El negocio no va tan bien. Su esposa también necesitó ayuda de extraños en su momento, dijo Lidia en voz baja. ¿Recuerdas cuando llegó de México sin nada más que la ropa que llevaba puesta? ¿Recuerdas quién le dio de comer y le proporcionó un lugar donde dormir? La expresión del señor Zúñiga se suavizó. Suspiró profundamente y asintió. Está bien, puede barrer y reponer los estantes. $2 a la semana. Si rompe algo, se lo descontaré de su sueldo. Me parece justo, dijo Lidia. Alexandra apenas podía hablar. Gracias, muchas gracias. Antes de marcharse aquella primera tarde, Lidia le entregó a Alexandra una colcha, junto con pan recién hecho envuelto en un paño, 2 manzanas aún frías de la bodega y un tarro de mermelada de moras. La colcha olía a sol y a cedro, a hogar y seguridad, cosas que Alexandra no había sentido en años. Es usted muy amable, susurró Alexandra. La vergüenza y la gratitud se entremezclaban en su pecho hasta que apenas podía respirar. No me lo merezco. No soy nadie. No soy nada. Lidia le puso la mano en la mejilla, con un gesto cálido y suave. La bondad no tiene que ver con merecerla, niña. Tiene que ver con ser humano. ¿Te acuerdas de eso? Y no eres nada. Eres una joven a la que le ha tocado vivir una situación difícil, pero sigues en pie. Eso requiere fuerza. Durante 2 días, Alexandra barrió los suelos de la tienda, reponía los estantes con conservas y rollos de tela, y aprendía los nombres de las personas que entraban por la puerta. Los ganaderos compran cuerdas y clavos. Las mujeres compran harina y azúcar. Los niños pegan la nariz a los tarros de cristal con palitos de menta. Dormía en la pequeña cabaña, envuelta en la colcha de Lidia, y sentía que algo parecido a la esperanza comenzaba a crecer de nuevo en el vacío que había dejado la desesperación. Entonces, la campana del pueblo repicó 2 veces. Alexandra estaba barriendo el suelo de madera de la tienda cuando lo oyó. El lento y triste repique resonó en Red Basin como un toque fúnebre. Se detuvo, con la escoba en la mano, y miró por la ventana. La gente se detuvo en la calle. Los hombres se quitaron los sombreros. Las mujeres se llevaron los pañuelos a los ojos. Las voces murmuraban a lo largo del paseo marítimo, bajas y respetuosas. La madre del ganadero había fallecido mientras dormía. ¿Quién? Lydia Reeves, la madre de Dorson Reeves, la madre del magnate ganadero. ¿Qué le pasó? Le falló el corazón. Supongo que ya tenía una edad avanzada, 72 años. He oído que era una buena mujer. Ayudó a más gente de la que nadie puede contar. La escoba se le resbaló de los dedos a Alexandra y cayó al suelo con estrépito. Se le oprimía el pecho como si alguien le hubiera atado una cuerda alrededor de las costillas. La mujer que la había salvado, que la había sacado de la desesperación y le había dado una razón para seguir respirando, se había ido, había muerto. Así sin más, se llevó una mano a la boca para contener un sollozo. El señor Zúñiga la miró desde detrás del mostrador, pero no dijo nada, con expresión triste. Conocía a Lydia Reeves desde siempre. Esa noche, Alexandra se quedó despierta en la cabaña, mirando al techo, donde la luz de la luna dibujaba patrones plateados. Le debía todo a Lydia Reeves, su vida, su esperanza, su futuro. Y ahora nunca tendría la oportunidad de pagarle.
Nunca tendría la oportunidad de darle las gracias como es debido. Nunca tendría la oportunidad de demostrarle que su amabilidad había sido importante, que lo había cambiado todo. El dolor se apoderó de ella como una pesada manta. Alexandra se despertó antes del amanecer con un solo pensamiento en su mente. Tenía que despedirse. Tenía que presentar sus respetos a la mujer que le había salvado la vida. Se vistió rápidamente en la oscuridad, con los dedos torpes con los botones de su vestido. Se envolvió bien con el chal alrededor de los hombros para protegerse del frío cortante. El aire era tan gélido que le dolían los pulmones con cada respiración. Sus exhalaciones formaban nubes que se disipaban lentamente en la quietud de la mañana. Salió al exterior y la escarcha crujió bajo sus zapatos, dejando huellas oscuras en la hierba plateada. Caminó por la ciudad dormida, pasando por ventanas cerradas y puertas oscuras. Un perro ladró una vez y luego se cayó. Llevaba flores silvestres que había recogido la noche anterior a lo largo de la carretera, con los tallos cuidadosamente envueltos en una tira de tela arrancada de una vieja enagua. Aesculus purpureus, Echinacea purpurea y delicada milenrama blanca. El cementerio se encontraba en una colina baja con vistas al rancho Reeves, visible incluso desde la ciudad cuando la luz era adecuada. Un muro bajo de piedra marcaba su perímetro. Las lápidas de madera se alineaban en filas irregulares, con nombres grabados profundamente en la madera desgastada por manos que habían amado y perdido. Algunas lápidas se inclinaban por el paso del tiempo, con las inscripciones desgastadas por el viento y la lluvia. Otras tenían pintura fresca. En el extremo más alejado, bajo un solitario álamo, cuyas ramas se extendían amplias y protectoras, esperaba un montículo de tierra recién removida. El corazón de Alexandra se encogió al verlo. La realidad de la muerte, de la irrevocabilidad, la golpeó de nuevo. Se acercó lentamente, con respeto, como si temiera perturbar el silencio que se cernía sobre el cementerio como un manto. Abrió la verja con cuidado, haciendo una mueca cuando las bisagras chirriaron. Caminó entre las tumbas, leyendo los nombres a su paso. Bebés que solo habían vivido unos días, ancianos que habían visto 80 inviernos, jóvenes muertos por accidentes, enfermedades o violencia. Llegó a la tumba de Lidia y se detuvo. La tierra aún estaba suelta, oscura y húmeda por la reciente excavación. Una sencilla cruz de madera marcaba el lugar, con su nombre y sus fechas tallados. Alguien ya había dejado flores, ahora marchitas por el frío. Alexandra se arrodilló ante la tumba, con la falda extendiéndose a su alrededor en círculo. Colocó con cuidado las flores silvestres al pie de la cruz, arreglándolas con tierno cuidado. Luego hundió las manos en la tierra, sintiendo su frío a través de los guantes. Sus hombros temblaban. Las lágrimas resbalaban por su rostro y caían sobre los guantes, dejando manchas oscuras en el cuero gastado. Había llorado más en la última semana que en toda su vida, pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de gratitud mezcladas con una pérdida insoportable y el doloroso conocimiento de que las personas buenas morían y el mundo seguía girando sin ellas. Ni siquiera pude darte las gracias, susurró a la tumba, con la voz quebrada en el silencio. Me lo diste todo cuando no tenía nada. No me conocías, no me debías nada. Solo era una desconocida llorando sobre un baúl en medio de la calle. Pero te detuviste. Me ayudaste cuando nadie más lo hizo. Su voz se quebró aún más. Se inclinó hacia adelante, agarrando la tierra con más fuerza, hundiendo los dedos en la fría tierra, como si de alguna manera pudiera atravesarla y tocar a la mujer que yacía debajo. Siento no haber podido salvarte. Siento no haber estado allí cuando necesitabas ayuda. Siento que murieras antes de que pudiera decirte lo que significabas para mí. Siento no haber podido devolverte nada después de que tú me lo dieras todo. Las palabras salieron ahora a borbotones, tropezando unas con otras. Me habría sentado contigo. Te habría cogido de la mano. Te habría dicho que eras la persona más amable que había conocido, que me hiciste creer que la gente aún podía ser buena, que me salvaste la vida. Apoyó la frente en la tierra, con todo el cuerpo temblando. Siento no haber podido salvarte.
Detrás de ella, unas botas crujían sobre la escarcha. Dorson Reeves estaba a 10 pasos de distancia, alto y de hombros anchos, con el abrigo ondeando al viento de la madrugada. El sombrero le ocultaba el rostro, pero su mandíbula era dura, tallada en granito. Sus ojos grises eran agudos y cansados, los ojos de un hombre que había aprendido a no confiar fácilmente, que había sufrido demasiadas decepciones como para creer en la bondad simple. Había venido a visitar la tumba de su madre en la tranquilidad del duelo, para despedirse en privado antes de que el trabajo del día exigiera su atención y sus responsabilidades lo llevaran en una docena de direcciones. En cambio, se encontró con una desconocida, llorando sobre ella como si su corazón también hubiera sido enterrado allí. Cruzó los brazos sobre el pecho y observó la curva de su espalda, la forma en que sus manos agarraban la tierra, como si intentara aferrarse a algo que se le escapaba. Algo en su dolor le conmovió, le tocó en lo más profundo de su pecho. Pensaba que lo había sellado hacía años, cuando murió su padre, y le dejó solo al frente del rancho con 23 años. Quería hablar, pero sintió que ella necesitaba ese momento. El dolor merecía respeto, incluso por parte de extraños, incluso cuando no se entendía. Así que esperó, en silencio e inmóvil como el álamo que se alzaba sobre ellos, con su propio dolor, una piedra fría en el pecho. Alexandre se secó los ojos con el dorso de la mano y se levantó lentamente, con las piernas entumecidas por estar arrodillada en el frío. Se sacudió la suciedad de la falda de forma automática, sin ver realmente lo que hacía. Se dio la vuelta, con la intención de marcharse en silencio antes de que alguien la viera llorar, y se quedó paralizada. Él estaba allí, silencioso e imponente, mirándola con una intensidad que le cortó la respiración. Ella trastabilló hacia atrás, sorprendida, y su tacón se enganchó en el borde de la tumba. Se tambaleó, agitando los brazos violentamente para mantener el equilibrio. Él se movió rápidamente, cruzando la distancia en 3 largos pasos. Le agarró la muñeca, con los dedos cálidos y firmes contra su piel fría. La estabilizó con facilidad, como si estuviera calmando a un caballo asustado, y con la otra mano le sujetó el codo. «Cuidado», dijo con voz grave y suave. Ella retiró las manos como si se hubiera quemado, con el corazón latiéndole con tanta fuerza que le dolía. El calor le inundó el rostro. «Lo siento. No quería interrumpir tu tiempo. Me iré. No deberías haber venido sin permiso. No estás interrumpiendo». Hizo una pausa, con la mirada fija y sin pestañear. «Pero me gustaría saber por qué lloras por mi madre». Alexandra tragó saliva. Bajó la mirada hacia sus manos, aún manchadas con la tierra de la tumba. Su voz sonó débil e insegura. «Ella me salvó». «¿Te salvó de qué?» Le contó todo. Las palabras salieron a borbotones, sin que pudiera controlarlas. La diligencia entró traqueteando en la ciudad, con polvo en el pelo y esperanza en el pecho. La carta que había traído desde Filadelfia estaba arrugada de haberla leído cientos de veces. El conductor le dio la noticia que destrozó su mundo, que la dejó en la calle sin nada y sin nadie. La calle vacía donde la gente pasaba sin detenerse, apartando la mirada de su desesperación. La mujer mayor que apareció cuando nadie más lo hizo, que la levantó y le dio refugio, trabajo y amabilidad cuando no tenía derecho a esperar nada de eso. Le habló de la cabaña con el techo agujereado que le parecía un palacio porque era suya. Le habló del trabajo en la tienda, que le daba un propósito, de la colcha que aún olía a sol y la hacía sentir menos sola por las noches, del pan, las manzanas y las conservas que le impedían pasar hambre. Su voz se quebró más de una vez, pero siguió adelante. Necesitaba que él comprendiera lo que su madre había significado para ella. Necesitaba que supiera que Lydia Reeves había sido una luz en la oscuridad para alguien que la necesitaba desesperadamente. Dorson escuchó sin interrumpir. Su expresión se suavizó poco a poco, aunque su postura seguía siendo cautelosa, con los hombros rectos. Había aprendido pronto que la dulzura podía convertirse en un arma, que la vulnerabilidad invitaba al dolor. Su padre se lo había enseñado a través del silencio y la distancia. Su madre le había enseñado lo contrario,
pero las viejas lecciones eran difíciles de olvidar. Aún así, había algo en el dolor de esta mujer que le parecía sincero, algo que rara vez encontraba. Sus lágrimas eran reales, su gratitud era real, y lloraba la muerte de su madre con una profundidad que le sorprendió. Cuando terminó, el silencio se instaló entre ellos como la nieve que caía. No deberías vagar sola por los cementerios, dijo él finalmente, con voz más tranquila, menos cautelosa. No deberías acercarte sigilosamente a mujeres afligidas, respondió ella, con más dureza de la que pretendía, levantando sus propias defensas porque se sentía expuesta y vulnerable. Su boca se crispó, esbozando una leve sonrisa. Entre ellos se produjo una breve pero inconfundible descarga de calor. Como un relámpago antes del trueno, algo cambió en el ambiente. ¿Cómo te llamas?, preguntó él. Alexandra Bowman. Dorson Reeves. Ella asintió lentamente, reconociendo el nombre. Todo el mundo en Red Basin conocía el apellido Reeves, el magnate ganadero, el hombre que poseía la mitad del valle. Sé quién eres, y ahora también sé quién eres tú. La estudió detenidamente, fijándose en el rubor que rodeaba sus ojos color avellana, la obstinada expresión de su mandíbula, la forma en que se mantenía erguida a pesar de parecer que el viento podría derribarla. Parecía frágil y feroz a la vez, como un pájaro con un ala rota que aún intentaba volar. Le recordaba a su madre de una manera indefinible. ¿Vives en esa cabaña a las afueras del pueblo?, preguntó. La que tiene el porche hundido. Sí, el techo tiene goteras. Me las arreglo. Mi madre no habría querido que vivieras allí sola. No en invierno. No con ese techo. Las tormentas invernales son brutales en este valle. Alexandra frunció el ceño, con una mirada de sospecha en los ojos. Había aprendido por las malas que los hombres no solían ofrecer ayuda sin esperar algo a cambio. No necesito caridad, señor Reeves. No es caridad, es trabajo. Necesito a alguien que me ayude a administrar la casa principal. Mi madre se encargaba de casi todo antes de fallecer. Cocinar, limpiar, organizar. Ahora es un desastre y me ahogo en responsabilidades que no sé cómo manejar. Tendrías un techo adecuado sobre tu cabeza, 3 comidas al día y un salario justo, $4 a la semana, que es más de lo que le paga Zúñiga. Ella dudó, buscando en su rostro motivos ocultos, la trampa que había aprendido a esperar. Pero sus ojos no mostraban malicia, solo una especie de honestidad cansada y tal vez un hilo de soledad que intentaba ocultar. ¿Por qué me ofrece eso?, preguntó en voz baja. No me conoce. Porque mi madre pensaba que merecías que te salvaran, y yo confío en su criterio más que en el de la mayoría de la gente, incluido el mío. Rara vez se equivocaba con las personas. Alexandra volvió a mirar la tumba, la tierra fresca y las flores silvestres que había traído. Luego volvió a mirarlo a él y vio algo en su rostro. Un dolor silencioso que llevaba sin mostrar, oculto bajo capas de control y responsabilidad. Lo reconoció porque ella llevaba su propio dolor de la misma manera. Asintió lentamente. De acuerdo, aceptaré el trabajo. Bien, ¿puedes empezar mañana? Sí, enviaré un carro para recoger tus cosas por la mañana. Estate lista a las 8. Se tocó el ala del sombrero en un gesto de respeto y se alejó, con las botas crujiendo sobre la escarcha, dejándola de pie junto a la tumba de su madre, con flores silvestres a sus pies y preguntas dando vueltas en su mente. Ella lo vio alejarse, a ese desconocido alto, que tenía la bondad de su madre enterrada en algún lugar bajo todo ese granito. El rancho Reeves se extendía por el valle como un organismo vivo que había crecido a lo largo de generaciones. El ganado pastaba en prados lejanos que se extendían hasta el horizonte. Sus mugidos se llevaban el viento. Los graneros y establos se alineaban en el patio principal con la pintura roja descolorida por el sol y el clima, pero aún resistentes. El corral albergaba caballos de todos los colores, desde bayos hasta pintos y negros sólidos. Los trabajadores se movían con determinación, reparando vallas, transportando heno, herrando caballos, con sus voces resonando en el idioma de los hombres que conocían su trabajo. La casa del rancho estaba construida con madera y piedra, robusta y práctica,
con humo saliendo de dos chimeneas y un amplio porche que la rodeaba por tres lados. Era más grande de lo que Alexandra había esperado, de 2 pisos de altura, con ventanas que captaban la luz de la mañana y la convertían en dorada. Se mudó a una pequeña habitación en el segundo piso. Tenía una cama estrecha con una gruesa colcha en tonos azules y crema, un lavabo con una palangana de porcelana pintada con pequeñas flores, un armario que olía a cedro y lavanda, y una ventana con vistas al corral. Era la habitación más bonita en la que había dormido nunca. El colchón era blando, las paredes no tenían goteras, el suelo no crujía siniestramente por la noche. Se lanzó al trabajo con determinación, deseosa de demostrar que merecía estar allí. Barría los suelos hasta que brillaban a la luz de la lámpara. Calentaba la cocina antes del amanecer, avivando el fuego y preparando un café tan fuerte que podía quitar la pintura. Doblaba la ropa de cama con cuidadosa precisión, asegurándose de que todas las esquinas quedaran perfectamente alineadas. Pulía la platería, lavaba las ventanas y fregaba las ollas hasta que sus manos quedaban en carne viva y enrojecidas. Dorson la observaba más de lo que pretendía. Se fijó en cómo tarareaba mientras trabajaba, melodías suaves que no reconocía, quizá viejas canciones de Filadelfia o himnos de la iglesia. Se fijó en cómo se detenía junto a las ventanas para observar a los caballos en el corral, con una pequeña sonrisa en los labios, mientras corrían, pateaban y jugaban. Se fijó en cómo la luz del sol se reflejaba en su cabello castaño cuando tendía la ropa en el tendedero, tiñéndolo del color de las hojas otoñales. Una mañana ella y él cogieron al mismo tiempo una correa de silla de montar que colgaba de la pared del cuarto de los arreos. Sus manos se tocaron, los dedos de ella eran pequeños y cálidos contra la palma callosa de él. Una descarga eléctrica le recorrió el brazo. Ella se apartó rápidamente, con las mejillas sonrojadas. «Lo siento». Él carraspeó y apartó la mirada, sintiendo cómo se le calentaba el cuello bajo el cuello de la camisa. «Ha sido culpa mía, debería haber dicho algo». Otra tarde, su falda rozó la pierna de él al pasar junto a él en el estrecho pasillo entre la cocina y el salón, llevando en brazos un montón de manteles doblados. Ella se disculpó inmediatamente, pegándose a la pared para dejarle más espacio. Él no dijo nada, pero apretó la mandíbula y se quedó muy quieto hasta que ella pasó. Su aroma permaneció en el aire, jabón de lavanda y algo dulce que no sabía nombrar. El aire entre ellos crepitaba con algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar o reconocer. En su tercer día en el rancho, Alexandra decidió demostrar su utilidad yendo a la ciudad a por provisiones. Había montado a caballo antes en el este cuando era niña, aunque habían pasado años y los recuerdos se habían desvanecido y eran inciertos. Dorson le dijo que cogiera la yegua más dócil del establo, una gris moteada llamada Clover, de ojos marrones y temperamento paciente. «Es tan tranquila como un lago», le aseguró. «No te dará ningún problema». Alexandra se acercó al caballo con confianza. No se sentía del todo segura. Decidida a no parecer indefensa o incompetente, agarró con firmeza la silla de montar, levantó el pie hasta el estribo y se subió con considerable esfuerzo. Se acomodó en la silla de montar mirando hacia la cola del caballo, agarrándose torpemente a la rienda y preguntándose por qué todo le parecía tan extraño. Los estribos estaban en el lugar equivocado. Sentía que perdía el equilibrio. La crin del caballo no estaba ni cerca de sus manos. Dawson, que había estado revisando la cerca del corral a 6 metros de distancia, se detuvo en medio del movimiento con su martillo. La miró fijamente, con los ojos muy abiertos y la boca ligeramente abierta. Durante un largo momento no dijo absolutamente nada, tratando de procesar lo que estaba viendo. Su cerebro no podía entenderlo. Alexandra se movió en la silla, frunciendo profundamente el ceño. «¿Por qué es tan incómodo? ¿Estoy haciendo algo mal? A menos que quiera cabalgar hacia el futuro, señora», dijo Dorson lentamente, con cuidado, como si le hablara a una niña pequeña. «Quizá debería darse la vuelta». La comprensión la golpeó como un cubo de agua helada. Abrió mucho los ojos. Su rostro se puso escarlata desde el cuello hasta la línea del cabello, ardiendo de vergüenza.
Se bajó del caballo sin ninguna elegancia, casi cayéndose en su prisa, con la bota enganchada en el estribo. Tropiezo, se recuperó y se negó a mirarlo, negándose a reconocer lo que acababa de pasar. Detrás de ella, Dorson se mordió el interior de la mejilla con tanta fuerza que le supo a sangre, luchando desesperadamente por no reírse. Sus hombros temblaban por el esfuerzo. Le dolía el pecho por contenerse. ¿Necesitas ayuda para montar?, le gritó mientras ella huía hacia la casa. No, le gritó ella, mortificada más allá de lo que las palabras pueden expresar. Estoy bien, perfectamente bien. Él perdió la batalla y se rió, con una risa oxidada por la falta de uso, pero genuina y cálida. Se sentía bien reír. No había reído como es debido en meses, tal vez años. Más tarde esa semana, Alexandra regresó a la tienda general del pueblo para recoger un pedido de tela e hilo. El señor Zúñiga le había pedido ayuda, ya que ella conocía bien el inventario por haber trabajado allí. Estaba examinando un rollo de calicó, pasando los dedos por el suave algodón y considerando los colores, cuando se desató el caos en la trastienda. Una gallina se había escapado de su jaula, una de las varias que el señor Zúñiga tenía para obtener huevos frescos. Atravesó la tienda a toda velocidad, batiendo las alas con fuerza y graznando tan fuerte que habría despertado a un muerto. Los clientes se dispersaron como conejos asustados. Una mujer gritó y se subió a una silla. El señor Zúñiga gritó que alguien atrapara al maldito pájaro antes de que destruyera todo lo que había en la tienda. Alexandra, que nunca rehuía un desafío, agarró la escoba más cercana y salió tras él. La gallina zigzagueaba entre los expositores de conservas y los barriles de harina con una velocidad y agilidad sorprendentes. Alexandra la persiguió, con la escoba levantada como un arma, la determinación reflejada en su rostro y el gorro rebotando en su espalda. La gallina, en un movimiento de pura maldad, se lanzó directamente a la cara de Alexandra. Sus garras se enredaron en la cinta de su gorro. Alexandra gritó, golpeándose la cabeza con una mano mientras agitaba la escoba con la otra. Tropezó hacia atrás, agitando los brazos violentamente para mantener el equilibrio. Se estrelló directamente contra una pila de latas de melaza que el señor Zúñiga había pasado una hora ordenando esa mañana. Se derrumbaron con un impulso espectacular, y las latas resonaron contra el suelo de madera como campanas de iglesia. El espeso sirope ámbar se derramó por todas partes, extendiéndose en una marea pegajosa por las tablas y por todo el vestido de Alexandra, sus brazos, su cara y su pelo. La melaza estaba por todas partes, cubriendo todo lo que tocaba. Las plumas de la gallina que se debatía se pegaron a la melaza de su piel y su ropa. El ave graznó triunfalmente y salió volando por la puerta abierta hacia la libertad, dejando a Alexandra sentada entre los escombros. Se sentó en medio del desastre, cubierta literalmente de melaza y plumas de la cabeza a los pies, pareciendo una especie de criatura del pantano de la frontera o una víctima muy desafortunada del alquitrán y las plumas. Los peones del rancho que habían presenciado toda la catástrofe desde la calle estallaron en una risa incontrolable. Uno se dobló por la mitad, dándose palmadas en las rodillas repetidamente. A otro le corrían las lágrimas por la cara, incapaz de respirar. Un tercero se reía tanto que tuvo que sentarse. El señor Zúñiga solo suspiró profundamente, se frotó las sienes y fue a buscar una fregona. «Esto se lo va a pagar a alguien», murmuró. Cuando Dorson escuchó la historia más tarde esa noche, contada alegremente por uno de los peones durante la cena en el barracón, encontró a Alexander en el patio, frotando con determinación y un cepillo duro la melaza de sus botas. Se apoyó en la valla, con los brazos cruzados y una expresión cuidadosamente neutra, aunque sus ojos brillaban de diversión. «¿Sobrevivió la gallina al encuentro?», preguntó secamente. Ella le lanzó un trapo húmedo y pegajoso de melaza sin levantar la vista. La atrapó fácilmente, con una sonrisa burlona en los labios. «Lo tomaré como un sí. ¿No tienes ganado que cuidar o algo así?», murmuró ella, frotando con más fuerza. «Pueden esperar. Esto es mucho más entretenido que cualquier cosa que estén haciendo». Ella lo miró con ira,
pero no había verdadero enojo en su mirada, solo vergüenza y agotamiento. A pesar de su humillación, sintió que algo cálido florecía en su pecho. Él la estaba provocando suavemente, pero aún así la estaba provocando. Se sentía casi como amistad, o quizás algo más. Para que conste, añadió, tienes una pluma atascada en el pelo, justo ahí. Ella levantó la mano y sacó una pluma pegajosa, haciendo una mueca. Gracias, qué servicial. Entonces él sonrió abiertamente y su corazón hizo algo extraño en su pecho. 2 días después, Alexandra decidió preparar la cena. La cocinera del rancho, una mujer severa llamada señora Patterson, que llevaba 20 años con la familia Reeves, tenía el día libre para visitar a su familia en la ciudad. Alexandra quería demostrar que podía ocuparse de las cosas en su ausencia y que era útil para algo más que barrer el suelo. Había visto a la señora Patterson preparar estofado de ternera docenas de veces, de pie en la puerta de la cocina y observando. Parecía bastante sencillo. Dorar la carne en una olla, añadir verduras, verter el caldo y dejarlo cocer a fuego lento. Fácil. Cortó las patatas y las zanahorias con cuidadosa precisión, con un movimiento lento pero metódico del cuchillo. Doró la ternera en una gran olla de hierro fundido, y la carne chisporroteó satisfactoriamente. Añadió agua y condimentos, midiendo cuidadosamente desde los tarros. La señora Patterson guardaba en la estantería. Luego lo puso a fuego lento en la cocina y subió a cambiar las sábanas de las habitaciones de invitados, tarareando contenta. Se olvidó por completo del estofado. 30 minutos más tarde, empezó a salir humo de la cocina, espeso, negro y acre. El olor a carne quemada invadió la casa, impregnando todas las habitaciones. Las llamas saltaban dentro de la olla, alimentadas por la grasa que había burbujeado sobre la superficie caliente de la cocina. Alexandra estaba alisando la colcha de la cama de invitados cuando el olor la golpeó. Abrió mucho los ojos. Corrió escaleras abajo y se quedó paralizada en la puerta de la cocina, horrorizada. Un humo espeso flotaba en el aire. Apenas podía ver al otro lado de la habitación. Agarró una toalla y la agitó frenéticamente hacia el humo, lo que solo empeoró las cosas, avivando las llamas. Dawson estaba en el granero revisando una yegua con una pezuña hinchada cuando olió el humo, y su corazón se estremeció de miedo. El fuego era la pesadilla de todo ganadero. Dejó todo y corrió hacia la casa, con sus botas golpeando el suelo. Irrumpió por la puerta de la cocina y comenzó a toser inmediatamente. Le lloraban los ojos por el humo. Apenas podía respirar. Vio la olla en llamas y la agarró con un paño de cuero grueso, ignorando el calor que le quemaba incluso a través de la protección. La sacó fuera y volcó el contenido en llamas en el patio sucio, pisoteando las llamas con sus botas hasta que se apagaron, dejando tierra quemada y carne arruinada. Se quedó allí un momento, respirando con dificultad, y luego se volvió hacia la casa. Alexandra estaba en medio de la cocina llena de humo, con la cara enrojecida por la vergüenza y manchada de hollín. Se le había soltado el pelo de las horquillas y tenía las manos entrelazadas en el delantal. Parecía a punto de llorar, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Si querías ahogarme con el humo, cariño», dijo Dawson, con la voz ronca por la tos, pero con un tono de diversión que no pudo ocultar del todo. Había formas más sencillas de conseguirlo. Ella cogió una patata de la encimera, una de las pocas que aún no había añadido al estofado arruinado, y se la lanzó con una fuerza sorprendente. Él la atrapó con una mano, gracias a sus agudos reflejos adquiridos tras años de trabajo en el rancho, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. No fue una sonrisa burlona, ni una media sonrisa, ni una expresión cortés, sino una sonrisa auténtica y genuina que le llegó a los ojos, le arrugó las comisuras y le hizo parecer años más joven, casi como un niño. Alexandra lo miró fijamente, olvidando por un momento su vergüenza. Era guapo cuando sonreía, devastadoramente guapo, de una forma que le partía el corazón. El severo magnate ganadero desapareció y en su lugar apareció alguien más cálido. «Me limitaré a barrer»,
murmuró ella, apartando la mirada antes de que él pudiera ver cómo se sonrojaba aún más y leer lo que sentía en sus ojos. Probablemente sea lo más sensato, asintió él, sin dejar de sonreír. Aunque agradezco el esfuerzo, la idea era buena, aunque la ejecución casi quemó mi casa. Lo siento, no lo sientas, solo es carne, tenemos mucha. El momento más embarazoso llegó el día de la colada, exactamente una semana después de que ella empezara a trabajar en el rancho. Alexandra llevó una gran cesta de mimbre con ropa al arroyo que corría detrás de la propiedad del rancho, a unos 400 metros de la casa principal, a través de un bosquecillo de sauces. La mañana era tranquila y hermosa. Los pájaros cantaban suavemente en las ramas y la luz del sol salpicaba el agua con monedas doradas de luz. Ella creía que estaba completamente sola. Había revisado cuidadosamente la zona antes de instalarse. Tarareaba mientras trabajaba, lavando camisas, pantalones y ropa de cama en el agua fresca del arroyo, frotando las manchas contra las rocas lisas, con las manos enfriándose en el agua. Cuando llegó al fondo de la cesta y encontró sus objetos personales, miró a su alrededor una vez más para confirmar su soledad y luego sacó su enagua y un par de medias. Se arrodilló a la orilla del agua y lavó con cuidado las delicadas telas. Dawson regresaba de revisar la cerca a lo largo del pastizal oriental, tomando notas mentales sobre las reparaciones que había que hacer, cuando vio un movimiento cerca del arroyo a través de los sauces. Se dirigió en esa dirección sin pensarlo mucho, con la intención de asegurarse de que todo estaba bien, tal vez para ver si el nivel del agua había subido después de las recientes lluvias. Atravesó los árboles y se quedó paralizado. Alexandra estaba arrodillada a la orilla del agua con su sencillo vestido de trabajo, pero estaba lavando su ropa interior y extendiendo su enagua sobre la hierba para que se secara. El algodón pálido era casi translúcido a la luz del sol, y aunque ella estaba completamente vestida, la intimidad del momento le golpeó como un golpe físico. Dawson abrió mucho los ojos y sintió cómo el calor le inundaba el rostro. Se dio la vuelta tan violentamente que casi tropieza con sus propias botas, y su sombrero salió volando de su cabeza y cayó al suelo. Su corazón latía con fuerza. «No he visto nada», gritó con voz ahogada y demasiado alta, casi a gritos. «Ni una sombra de nada, ni una sola cosa. Me voy, ya me he ido, nunca he estado aquí». Huyó de vuelta a la casa, caminando tan rápido que casi corría, con la cara ardiendo. Alexandra levantó la vista al oír su voz. Vio su espalda alejándose, prácticamente corriendo, y la comprensión la invadió como agua helada. El horror le llenó el pecho. Abrió mucho los ojos. Se hundió en el agua del arroyo hasta el cuello, completamente vestida con su vestido de trabajo, sin importarle que lo estuviera arruinando, con la cara ardiendo más que cualquier fuego de estufa cerca del que se hubiera acercado jamás. Durante 2 días completos después de eso, apenas podía mirarlo sin morir de vergüenza. Comía en la cocina, en lugar de en el comedor, donde solían comer juntos. Encontraba excusas para trabajar en habitaciones en las que él no estaba, calculando sus movimientos para evitarlo. Lo evitaba con la dedicación y la concentración de alguien que esquiva una enfermedad contagiosa. Dawson, por su parte, también la evitaba, sintiendo que había violado algún código tácito de decencia, aunque hubiera sido un accidente. Su madre le habría dado un tirón de orejas por avergonzar a una dama. Accidente o no, al tercer día, ambos alcanzaron la cafetera que estaba en la cocina al mismo tiempo durante el desayuno. Sus manos se tocaron. Ambos se apartaron como si se hubieran quemado. Sus miradas se cruzaron. El silencio se hizo pesado entre ellos. «Siento lo del arroyo», dijo él rápidamente, con las palabras saliéndole a borbotones. «No fue mi intención, no fue mi intención. Fue un accidente». «Siento haberte tirado una patata», respondió ella con la misma rapidez, con las palabras saliéndole a borbotones. «Y lo del trapo, no debería haberlo hecho». Se miraron fijamente durante un momento, dándose cuenta al mismo tiempo de lo absurdo de la situación. Entonces ambos se rieron, incómodos y aliviados, y el sonido rompió la tensión como si fuera cristal. La risa se intensificó, se volvió genuina,
y de repente estaban riendo juntos de verdad, y todo parecía más fácil. La tensión se rompió como una presa que se rompe y el agua volvió a fluir libremente. Somos toda una pareja, dijo Dawson sacudiendo la cabeza. Somos desastres, coincidió Alexandra. Desastres bien intencionados, los mejores. A pesar de todo el caos, todos los desastres, vergüenzas y contratiempos, el rancho comenzó a parecerle un hogar a Alexandra. Por primera vez desde que había dejado Filadelfia, desde que había perdido a sus padres, desde que había visto cómo la única vida que conocía se desmoronaba a su alrededor, sintió que pertenecía a algún lugar. Pertenecía a este rancho, en este valle, quizá incluso a este hombre. Una tranquila tarde de finales de octubre, mientras Alexandra estaba en la ciudad comprando suministros y tela para las nuevas cortinas de la cocina, Dawson decidió finalmente ordenar las pertenencias personales de su madre. Llevaba semanas evitando esa tarea, incapaz de afrontar la idea definitiva de guardar su vida, de borrar su presencia de las habitaciones que ella había llenado de calidez y risas. Pero era algo que había que hacer. Su habitación no podía seguir siendo un santuario para siempre. Entró en su antigua habitación, que aún olía ligeramente a las bolsitas de lavanda que ella guardaba en los cajones de la cómoda y a los caramelos de menta que siempre llevaba en el bolsillo para los niños que visitaban el rancho. Su cama estaba perfectamente hecha, con la colcha que ella misma había cosido con puntadas diminutas y perfectas, extendidas sobre el colchón. Su mecedora estaba junto a la ventana, donde solía sentarse a ver la puesta de sol sobre el valle. Su Biblia estaba abierta en su regazo. Su cepillo para el pelo aún descansaba sobre la cómoda. Mechones de cabello plateado se habían enredado en las cerdas. Dawson sintió un nudo en la garganta. Se obligó a seguir adelante. Empezó por el armario, doblando cuidadosamente sus vestidos y alisando la tela con manos reverentes. Apartó los que podían donarse a las familias del pueblo que los necesitaban, familias a las que su madre siempre había cuidado. Revisó su joyero y encontró el anillo de boda de su padre, que ella había llevado en una cadena alrededor del cuello después de que él muriera 15 años antes. Se lo guardó con cuidado en el bolsillo, con el metal aún caliente por haber estado en la habitación llena de sol. Cuando quitó las sábanas de la cama para lavarlas por última vez, algo cayó con un golpe sordo contra el suelo de madera. Era un diario encuadernado en cuero que ella había escondido debajo del colchón. Lo recogió con cuidado y lo reconoció de inmediato. Su madre había llevado diarios desde que él tenía memoria, llenándolos con pensamientos y observaciones, y fragmentos de sabiduría que quería preservar. Nunca los había leído antes. Siempre le habían parecido demasiado íntimos, demasiado personales, como leer las oraciones de alguien. Pero ahora ella ya no estaba, y tal vez había querido que él lo encontrara. Se sentó en el borde del colchón desnudo, con los muelles crujiendo bajo su peso, y abrió el diario con cuidado. El cuero estaba suave y desgastado por los años de uso. Las entradas eran breves, escritas con la letra clara y inclinada de su madre, que él reconocería en cualquier parte. Las hojeó leyendo sobre la vida cotidiana en el rancho, sobre los vecinos, el tiempo y las pequeñas alegrías. La excelente tarta de manzana de la señora Patterson, el nuevo ternero que había nacido con una estrella blanca en la frente, la puesta de sol que pintó el cielo con 17 tonos de oro. Entonces, un pasaje lo dejó helado. Se le cortó la respiración. Hoy conocí a una chica en la tienda. Llegó en la diligencia sin ningún sitio a donde ir. Nadie que la ayudara. Su prometido había muerto antes de que ella llegara, dejándola abandonada en un pueblo extraño, con los bolsillos vacíos y el corazón aún más vacío. Parecía tan perdida, como un cordero separado del rebaño con lobos acechando a su alrededor. Pero bajo el miedo, vi acero en su columna vertebral. Tiene ojos amables y un espíritu fuerte, enterrados bajo todo ese miedo e incertidumbre. La, yo- la ayudé a encontrar la vieja cabaña de Pritchard y a trabajar en la tienda de Zuniga. Sé que no es mucho, pero es algo, una base sobre la que construir. Hay algo en ella, algo que no puedo explicar, pero que siento en lo más profundo de mi ser. Tiene un corazón hecho para este hogar, para esta familia, para la vida que hemos construido aquí.
Lo veo tan claro como veo salir el sol cada mañana. Ella pertenece a este lugar, aunque aún no lo sepa. Rezo para que Dawson también lo vea. Rezo para que se permita verlo. Ha estado solo durante demasiado tiempo, cargando con demasiado peso sobre sus anchos hombros, cerrándose a todo lo que pudiera hacerle daño. Necesita a alguien como ella. Alguien lo suficientemente fuerte como para estar a su altura, pero lo suficientemente tierno como para llegar a las partes de él que mantiene encerradas. Esta chica podría ser buena para él. Podría hacer todo lo que necesita si tan solo dejara que alguien traspasara esos muros que ha construido tan altos y gruesos. Si soy sincera, creo que ella lo necesita tanto como él a ella. Podrían salvarse mutuamente si fueran lo suficientemente valientes como para intentarlo. Mi corazón está débil. Siento que falla cada día más. Aunque no se lo he dicho a nadie, no me queda mucho tiempo. Pero tal vez, solo tal vez, pueda usar el tiempo que me queda para poner en marcha algo bueno. Para darle a mi hijo un último regalo antes de irme. La entrada estaba fechada 3 días antes de la muerte de su madre. 3 días. Dawson cerró el diario lentamente, con las manos temblorosas y el pecho oprimido, como si alguien le hubiera envuelto las costillas con alambre de púas y tirara de él hasta que apenas pudiera respirar. Su madre sabía que se estaba muriendo. Sentía que su corazón fallaba y no dijo nada. Se lo guardó para sí misma, para que nadie se preocupara ni se alterara. Y había utilizado esos últimos y preciosos días no para descansar o prepararse, sino para ayudar a un desconocido. No, a un desconocido no. Había estado preparando a Alexandra para él, para esta vida. Su madre había elegido a Alexandre deliberadamente y había reconocido en ella algo que encajaba con algo en él. Había visto un futuro que él ni siquiera había imaginado. La comprensión se apoderó de él como un manto pesado, cálido y difícil de ignorar. Se quedó sentado en la habitación vacía de su madre durante mucho tiempo, con el diario en las manos, pensando en la mujer de cabello pelirrojo que quemaba el estofado, montaba a caballo al revés y lanzaba patatas cuando se sentía avergonzada. La mujer que había llorado ante la tumba de su madre, con un dolor tan genuino que le había abierto un agujero en el pecho. La mujer que tarareaba mientras trabajaba y se sonrojaba cuando sus manos se tocaban y le hacía querer sonreír por primera vez en años. Su madre tenía razón, normalmente la tenía. Dejó el diario a un lado con cuidado, como si fuera un objeto precioso, y tomó una decisión. Esa noche, una violenta tormenta azotó el valle con furia bíblica. Los relámpagos rasgaban el cielo con blancas bifurcaciones dentadas que convertían la noche en día durante fracciones de segundo. Los truenos retumbaban con tanta fuerza que sacudían los cimientos de los edificios y hacían vibrar las ventanas en sus marcos. La lluvia golpeaba el techo como miles de puños exigiendo entrar, violenta e implacable. El viento aullaba como un ser vivo, arrancando las contraventanas y doblando los árboles casi por la mitad. Alexandra seguía alojándose en la pequeña cabaña situada en el límite de la propiedad, a pesar de que Dawson le había ofrecido en múltiples ocasiones una habitación permanente en la casa principal. Ella valoraba su independencia y apreciaba tener un pequeño espacio que fuera solo suyo. Pero el techo de la cabaña llevaba años en mal estado, remendado una y otra vez, pero nunca reparado adecuadamente. Había sobrevivido a lluvias suaves, pero nunca a una tormenta como esta. Ella yacía en la cama, escuchando la tormenta rugir afuera como una bestia enfurecida. La lluvia comenzó a gotear a través del techo. Primero una gota, que cayó al suelo cerca de su lavabo con un suave chapoteo. Luego otra, luego un chorro constante, luego un torrente como si alguien hubiera abierto un grifo. Entonces, toda la sección del techo sobre su cama cedió con un crujido que sonó como si el mundo se rompiera. El agua entró a raudales, empapando su cama, el suelo, todas sus pertenencias. Las paredes temblaban con cada violenta ráfaga de viento. La fría lluvia caía sobre ella. Alexandra gritó, se levantó de la cama a toda prisa, agarró su chal e intentó encontrar sus botas en la oscuridad. El suelo estaba resbaladizo por el agua. Resbaló, casi se cae, y se agarró a la pared con fuerza, haciéndose un moratón.
El miedo le agarró la garganta con dedos helados. La cabaña parecía a punto de derrumbarse por completo, con las paredes crujiendo y chirriando de forma ominosa. Necesitaba ayuda desesperadamente, pero la tormenta se tragaba su voz cada vez que intentaba gritar, robándole el sonido y dispersándolo. Estaba sola, aterrorizada y ahogándose. Dorson yacía despierto en la casa principal, escuchando la tormenta con creciente inquietud. Había revisado todas las ventanas y puertas 2 veces para asegurarse de que todo estuviera bien cerrado y seguro. Pero algo le inquietaba, una inquietud que no podía nombrar, una sensación de inquietud en el pecho que no le dejaba dormir. Pensó en Alexandra sola en esa cabaña con el techo a punto de caer y sintió una repentina y aguda preocupación que le oprimía el pecho. Echó hacia atrás las mantas, cogió su abrigo y ni siquiera se molestó en abrochárselo del todo. Se calzó las botas y salió corriendo a la tormenta, sin pensarlo 2 veces. La lluvia lo empapó al instante. Los relámpagos iluminaban su camino con destellos irregulares que le dejaban manchas en la vista. Los truenos retumbaban tan fuerte que parecía que la tierra se partía bajo sus pies. El viento le arrancaba el abrigo y casi lo derribaba. Corrió hacia la cabaña a través del barro y la lluvia. El agua le corría por la cara, el pelo se le pegaba al cráneo y la ropa le pesaba y le daba frío. Cuando llegó a la cabaña, vio que el agua salía por debajo de la puerta como un río. Su corazón se detuvo. Abrió la puerta de una patada y la madera se astilló alrededor del pestillo con un crujido. Alexandra estaba en medio de la habitación inundada, empapada hasta los huesos y temblando tan violentamente que le castañeteaban los dientes. Tenía los ojos muy abiertos por el miedo y el rostro pálido bajo los destellos de los relámpagos. Cuando lo vio, el alivio la invadió con tanta fuerza que casi se le doblan las rodillas. Se tambaleó. ¡Vamos!, gritó él por encima del rugido del viento, los truenos y la lluvia. Ella no discutió. No podía hablar. El miedo le ahogaba la garganta. Él se acercó a ella con 2 largas zancadas y la levantó en brazos sin ceremonias, acunándola contra su pecho como si no pesara nada. Ella le rodeó el cuello con los brazos, hundió la cara en su hombro y se aferró a él como si fuera lo único sólido en un mundo que se había vuelto loco. Él era cálido, sólido y seguro, y ella se aferró a él con fuerza desesperada. Él la llevó a través de la tormenta, con sus botas salpicando charcos y barro, sus brazos fuertes y firmes alrededor de su cuerpo tembloroso a pesar del viento que intentaba derribarlos a ambos. Los relámpagos iluminaban su camino con brillantes destellos blancos. Los truenos sacudían el suelo bajo sus pies. La lluvia caía sobre ellos en cortinas, pero él no vaciló, no aminoró el paso, no la soltó ni por un segundo. Dentro de la casa principal cerró la puerta de una patada detrás de ellos y la llevó directamente a la chimenea del salón. El fuego aún ardía débilmente, proyectando una cálida luz naranja por toda la habitación y alejando la fría oscuridad. La dejó suavemente sobre la gruesa alfombra frente a la chimenea. Luego tomó una manta del seti y se la colocó sobre los hombros, envolviéndola con cuidado. Se arrodilló frente a ella, con las manos cerca de sus brazos, pero sin llegar a tocarlos. El agua goteaba de su cabello al suelo. «Ya estás a salvo. ¿Estás bien?». Alexandra temblaba violentamente, con todo el cuerpo sacudido por temblores que no podía controlar. Le castañeteaban tanto los dientes que se mordió la lengua. Su cabello colgaba en mechones húmedos por la espalda, goteando agua sobre la manta. El camisón se le pegaba a la piel. Lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Se había estado conteniendo con fuerza de voluntad. «No pertenezco a este lugar», susurró, con las palabras rompiéndose como cristales. Dawson frunció el ceño, con el frente arrugada. «¿De qué estás hablando? Yo no pertenezco a ningún lugar». Las palabras salieron más rápido ahora, derramándose como agua a través de una presa rota. «Vine aquí en busca de una vida que ya no existe, en busca de un hombre que murió antes de que pudiera conocerlo. Tu madre fue muy amable conmigo, increíblemente amable. Pero yo no soy digna de ello, de esta casa, de este trabajo, de tu generosidad, de ti.
Nuevas lágrimas rodaron por sus mejillas, mezclándose con el agua de lluvia y dejando surcos en la suciedad de su rostro. Su voz temblaba por la fuerza de las emociones que había estado reprimiendo durante semanas, tal vez meses, tal vez toda su vida. Solo soy una don nadie de Filadelfia que ni siquiera pudo mantener vivo a un hombre el tiempo suficiente para casarse con él. Soy un caso de caridad que vive de la bondad prestada. Quemo el estofado, monto a caballo al revés y causo desastres por donde quiera que voy. Casi quemo tu cocina. Me cubrí de melaza persiguiendo a un pollo. No puedo hacer nada bien. No merezco tu amabilidad. No merezco nada de esto. Su voz se quebró por completo. No valgo nada. Dawson la miró fijamente, sintiendo cómo algo feroz, protector y casi enfadado se alzaba en su pecho. Levantó las manos y le acarició la cara con ambas, con las palmas cálidas contra sus mejillas frías y húmedas. Sus pulgares le secaron las lágrimas con infinita delicadeza. Su tacto era firme pero tierno, y la mantenía con los pies en la tierra cuando ella sentía que podía flotar y alejarse. «Escúchame», dijo con voz baja y feroz, vibrando con intensidad. «Si no fueras digna, no habría atravesado la tormenta del infierno para llegar hasta ti. No te habría traído a mi casa. No te habría confiado la memoria de mi madre. No estaría aquí sentado ahora mismo deseando nada más que mantenerte a salvo por el resto de mi vida». Se le cortó la respiración. Abrió mucho los ojos. Su frente tocó la de ella. Sus rostros estaban a pocos centímetros de distancia, compartiendo el mismo aire. Ella podía sentir el calor que irradiaba su piel. Podía oler la lluvia, el cuero, el humo de la leña y algo único en él que le hacía dar vueltas la cabeza. «Tu lugar está aquí», susurró él, con su aliento cálido contra los labios de ella. «Tu lugar está conmigo. Mi madre lo vio antes que yo. Ella lo sabía, y ahora yo también lo sé». Sus labios se mantuvieron a pocos centímetros de distancia. Sus alientos se mezclaron, calientes y temblorosos, hambrientos, cargados de semanas de tensión acumulada. El aire entre ellos crepitaba como si un rayo se hubiera quedado atrapado en la habitación. Alexandra cerró los ojos y entreabrió los labios. Dawson se inclinó, con la boca casi tocando la de ella, tan cerca que casi podía saborearlo. Entonces se apartó de repente, con la mandíbula apretada y todos los músculos del cuerpo rígidos por el esfuerzo de contenerse. Se levantó bruscamente, alejándose de ella, con las manos cerradas en puños a los lados y el pecho agitado por respiraciones entrecortadas. «Así no», dijo con voz tensa y áspera. «No cuando estás asustada y vulnerable, empapada y temblando. No cuando mañana podrías despertarte y arrepentirte. No cuando no piensas con claridad». Alexandra lo miró, sin aliento y confundida, y dolorida por el deseo, la decepción y algo más profundo que no podía nombrar. Le hormigueaban los labios y sentía todo el cuerpo electrificado. «Descansa un poco», dijo él en voz baja, sin mirarla, porque mirarla le hacía querer abandonar por completo sus principios. «Sécate y entra en calor. Hablaremos por la mañana, cuando haya pasado la tormenta». Salió de la habitación antes de que ella pudiera responder, antes de que pudiera perder el frágil control al que se aferraba con los dedos ensangrentados. Alexandra se sentó junto al fuego, envuelta en la manta, con el corazón latiéndole con fuerza y la mente dando vueltas en círculos. Se tocó los labios con los dedos temblorosos, que aún le hormigueaban por haber estado a punto de ser besada, por haber estado tan cerca de algo que no sabía que deseaba con tanta intensidad desesperada. No durmió esa noche. Se sentó junto al fuego hasta el amanecer, observando las llamas y pensando en los ojos grises como la tormenta, las manos fuertes y la voz que le decía que ella pertenecía a él. Dawson tampoco durmió. Caminó por su habitación durante horas, discutiendo consigo mismo, tocándose los labios y recordando lo cerca que había estado, recordando la entrada del diario, recordando las palabras de su madre sobre los corazones hechos para este hogar. Por la mañana, supo lo que tenía que hacer. Dawson se despertó antes del amanecer tras una noche de insomnio.
en la que había pasado el tiempo paseándose por su habitación, mirando al techo, tocándose los labios y pensando en Alexandra. Se vistió rápidamente, sin molestarse en afeitarse, y bajó las escaleras con determinación, con la intención de encontrarla antes de que le fallara el valor. En cambio, la encontró todavía sentada junto al fuego, donde la había dejado horas antes, todavía envuelta en la manta. No se había movido, el fuego se había apagado. Ella levantó la vista cuando él entró, con los ojos enrojecidos, pero claros y decididos. Se miraron fijamente a través de la habitación, con la luz de la mañana filtrándose por las ventanas y tiñéndolo todo, de un tono suave y dorado. Dorson se acercó lentamente a ella y se sentó en el seti a su lado. Juntó las manos entre las rodillas, ordenando sus pensamientos. Nunca se le habían dado bien las palabras, siempre había preferido la acción a la explicación, el trabajo a la conversación. Pero ella se merecía unas palabras, se merecía todo. Ayer leí el diario de mi madre, dijo en voz baja, con la voz ronca por no haber hablado en toda la noche. Alexandra se volvió para mirarlo, prestándole toda su atención. Escribió sobre ti, sobre cuando te conoció en la tienda, sobre cómo te ayudó a encontrar la cabaña y el trabajo, dijo. Hizo una pausa, con la garganta apretada por la emoción. Dijo que tenías un corazón hecho para este hogar, que lo veía tan claro como el amanecer. Dijo que rezaba para que yo también lo viera. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Alexandra, frescas y calientes. Al principio me enfadé cuando lo leí, continuó Dawson. Ahora me salen las palabras con más facilidad. Me enfadé porque se estaba entrometiendo incluso desde el más allá, haciendo planes y arreglos sin preguntarme. Pero luego lo medité un rato y me di cuenta de que no se estaba entrometiendo en absoluto. Me estaba haciendo un regalo. Nos estaba dando a ambos un regalo, una oportunidad de algo bueno. Se volvió hacia ella, con sus ojos grises intensos, honestos y vulnerables como nunca antes los había visto. «Quédate», dijo simplemente, con voz firme y segura a pesar de que su corazón latía con fuerza. No como empleada, no como caridad, no como alguien que está pagando una deuda. Quédate como mi esposa. Cásate conmigo. Construye una vida aquí conmigo. No te vayas más. No pienses más que no perteneces aquí. No creas más que no eres digna. Alexandra contuvo el aliento. Se llevó la mano a la boca. Dawson, sé que es pronto. Sé que solo nos conocemos desde hace unas semanas, pero también sé que nunca he sentido por nadie lo que siento por ti. Me haces reír cuando creo que he olvidado cómo hacerlo. Haces que esta casa sea un hogar en lugar de solo un lugar donde duermo y trabajo. Me haces querer ser mejor, más amable y más paciente. Me haces querer sonreír todos los días. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero ahora también sonreía. Ni siquiera puedo cocinar un guiso sin incendiar la cocina. Él sonrió con sinceridad y calidez. Entonces contrataré a un cocinero y tú podrás hacer otra cosa. O puedes quemar el guiso todos los días durante el resto de nuestras vidas y no me importará. Prefiero pasar toda la vida comiendo guisos quemados contigo que comidas perfectas con cualquier otra persona. Prefiero tus desastres que la perfección de otra persona. Ella se rió entre lágrimas. El sonido era acuoso, pero real y hermoso. «Cásate conmigo, Alexandra», repitió él, tomando su mano y sosteniéndola entre las suyas. «Por favor, sé mi esposa. Déjame pasar el resto de mi vida protegiéndote, haciéndote sonreír y demostrándote que te mereces todo lo bueno que este mundo tiene para ofrecer». Ella miró sus manos unidas, los callos en las palmas de él por años de trabajo duro, la forma en que sus dedos envolvían los de ella con tanto cuidado y ternura. Pensó en todo lo que la había llevado a ese momento. El novio fallecido, la amable mujer en la tumba, los desastres, las risas, el casi beso junto al fuego, la forma en que él había corrido a través de una tormenta para salvarla. Pensó en el hecho de que, por primera vez en toda su vida, sentía que había encontrado el lugar al que pertenecía. No solo un lugar, sino una persona. «Sí», susurró, «sí, me casaré contigo. Sí, a todo». El alivio y la alegría inundaron el rostro de Dawson como el amanecer, rompiendo sobre el valle.
La atrajo hacia sus brazos, abrazándola con fuerza contra su pecho, con el rostro hundido en su cabello húmedo. Ella lo rodeó con sus brazos y lloró, pero esta vez eran lágrimas de pura felicidad, de esperanza cumplida, de haber encontrado un hogar. Se casaron 2 semanas más tarde, en una fresca tarde de noviembre, bajo los álamos cerca de la tumba de su madre. Le parecía adecuado que ella estuviera allí en espíritu, si no en cuerpo, para ser testigo de lo que había puesto en marcha con su último acto de bondad. El predicador de Red Basin, un hombre amable llamado Reverendo McBride, pronunció unas tranquilas palabras sobre el amor y el compromiso y la construcción de una vida juntos a lo largo de todas las estaciones. Una suave brisa agitó las hojas amarillas de los árboles, haciendo que algunas cayeran en espiral sobre los hombros de Alexandra como bendiciones. Todo el valle parecía contener la respiración. El aire estaba quieto y perfecto. Alexandra llevaba un sencillo vestido blanco que había pertenecido a la madre de Dawson, cuidadosamente modificado por una costurera del pueblo para adaptarlo a su complexión más pequeña. El encaje era delicado y había envejecido hasta adquirir un tono marfil. Llevaba flores silvestres, del mismo tipo que había llevado a la tumba aquella primera mañana, atadas con una cinta blanca. Su velo revoloteaba con la brisa y sus manos temblaban mientras sostenía las ásperas y cálidas palmas de Dawson. Dawson llevaba su mejor traje, cepillado y planchado cuidadosamente por la señora Patterson. Sus botas estaban lustradas hasta brillar. Se había afeitado y peinado, aunque el viento no dejaba de despeinarlo. Miró a Alexandra como si viera la luz por primera vez, como si ella fuera la respuesta a todas las preguntas que nunca había sabido formular, como si ella hubiera colgado la luna y las estrellas en el cielo solo para él. Los peones del rancho formaban un respetuoso semicírculo, con los sombreros en la mano. Asistieron los habitantes del pueblo, que habían conocido a Lydia Reeves y respetaban a la familia. El señor Zúñiga estaba allí con su esposa. La señora Patterson lloraba abiertamente en su pañuelo. Cuando el pastor dijo, «Puedes besar a la novia», Dawson levantó el velo de Alexandra con manos temblorosas, y sus dedos se enredaron brevemente en la delicada tela. Le acarició suavemente la cara y la besó con ternura y dulzura al principio. Luego, más profundo, más urgente, volcando todo lo que sentía delante de todos. Alexandra le devolvió el beso, poniéndose de puntillas, con las manos agarradas a las solapas de su traje, volcando en él toda su gratitud, esperanza y amor. Cuando se separaron, ella volvía a llorar. Él le secó las lágrimas con los pulgares, con un gesto infinitamente tierno, y le sonrió. «No más lágrimas», le susurró. «Lágrimas de felicidad», respondió ella con la voz cargada de emoción. «A partir de ahora, solo lágrimas de felicidad. Las aceptaré». Esa noche, en la intimidad de su dormitorio, en la cama que ahora era de ambos, Dawson desnudó a Alexandre con una lentitud deliberada, sus dedos callosos trazando la curva de su cuello antes de deslizarse hacia abajo para desatar los lazos de su vestido. La tela susurró contra su piel al caer, exponiéndola al aire fresco y a su mirada ardiente, que se detuvo con puro deseo en cada centímetro revelado. Ella se estremeció bajo esa mirada, no por el frío, sino por el fuego que encendió en lo más profundo de su ser, y sus manos se movieron con la misma intención, tirando de su camisa hasta abrirla, con las palmas presionando contra el pecho duro y plano de él, sintiendo los latidos rápidos de su corazón reflejados en los suyos. Cayeron sobre las sábanas en una maraña de miembros, el cuerpo de él cubriendo el de ella con un peso que la mantenía anclada, la boca de él reclamando la de ella en un beso que se intensificó hasta convertirse en algo feroz e implacable. Las manos de él exploraron su cuerpo con caricias firmes, trazando la suavidad de sus curvas, arrancándole jadeos de los labios al encontrar lugares que la hacían arquearse contra él, las uñas de ella clavándose en los hombros de él en una silenciosa demanda de más. Ella envolvió sus piernas alrededor de él, acercándolo más, su cuerpo cediendo pero insistente, respondiendo a cada uno de sus movimientos con un ritmo que se intensificaba como el constante,
aumento de la luz del amanecer que inundaba la habitación. Su conexión se intensificó. Sus embestidas se hicieron más profundas y más insistentes, cada una de ellas enviando oleadas de calor a través de su núcleo. Su respiración se convertía en gemidos agudos y entremezclados que llenaban el espacio entre ellos. Él la agarró por las caderas, guiándola para que siguiera su ritmo. Con la piel resbaladiza por el calor compartido, la fricción alcanzando un clímax que la hizo temblar debajo de él, sus dedos enredándose en su cabello para mantenerlo cerca mientras el placer se intensificaba. Ella lo sintió tensarse, sus movimientos volviéndose urgentes, llevándolos a ambos hacia la liberación en una oleada compartida que los dejó jadeando, los cuerpos entrelazados en el pulso crudo de la consumación. Cuando finalmente yacían enredados juntos en las secuelas, sin aliento, agotados y resplandecientes, Dawson la abrazó y le dio besos en la sien, la mejilla y los labios. «Mía», susurró. «Tuyo», asintió ella. «Siempre tuyo». Cuando llegó la mañana, ya no eran dos personas separadas que llevaban consigo un dolor y una soledad separados. Eran un futuro, una vida, construida sobre los cimientos inesperados del amor nacido en un cementerio. 6 meses después de la boda, en la primavera de 1884, Alexandra estaba de pie en la cocina de la casa del rancho, con la mano presionada contra la parte baja de la espalda, tratando de aliviar el dolor constante que se había instalado allí. Su vientre era redondo y prominente bajo el delantal, lo que hacía que incluso tareas sencillas como agacharse para comprobar el pan en el horno se convirtieran en un ejercicio de maniobras creativas. Por fin había aprendido a hornear pan sin quemar nada, una victoria de la que se sentía enormemente orgullosa. Estaba sacando las doradas barras del horno cuando sintió que el bebé daba una fuerte patada. Jadeó, a punto de dejar caer la bandeja del pan, y se agarró al borde de la mesa para apoyarse. Dawson estaba fuera de la ventana de la cocina reparando una sección de la valla, pero oyó su grito ahogado a través de la ventana abierta. Dejó caer sus herramientas inmediatamente, con el corazón en un puño, y corrió hacia adentro tan rápido que casi tira una silla. «¿Qué pasa? ¿Es el momento? ¿Debo llamar al médico?» Sus palabras se entremezclaban en su pánico. «No pasa nada». Alexandra se rió, con la mano aún presionada contra su vientre y el rostro radiante. Le tomó la mano y la presionó firmemente contra el lugar donde el bebé había dado una patada. «El bebé está muy activo hoy». Él sintió la patada bajo su palma, fuerte e insistente, y todo su rostro se transformó con asombro y alegría. Abrió mucho los ojos y la boca se le quedó ligeramente abierta. «Es nuestro bebé», susurró, o coloreando cada palabra. «Es nuestro bebé», confirmó ella. «Ya es terco», murmuró él, acariciándole suavemente el vientre con el pulgar. «Se parece a ti», le dio un suave codazo en las costillas. «Se parece a los dos». Su primera hija, a la que llamaron Ella la nena Rose Reeves, nació en mayo durante una tormenta que les recordó a ambos la noche en que todo cambió entre ellos. Los truenos y los relámpagos parecían casi simbólicos, como si el universo reconociera la importancia de ese momento. Tenía los ojos gris tormenta de su padre, y los ojos, el pelo y los pulmones de su madre, tan potentes que podían despertar a todo el rancho y probablemente a medio valle. Cuando lloraba, lo cual era a menudo, parecía que protestaba por la injusticia del mundo entero. Dawson la sostuvo por primera vez con manos temblorosas, aterrorizado por si rompía algo tan increíblemente pequeño y perfecto. Eleanor le agarró el dedo con su diminuta mano y lo sujetó con una fuerza sorprendente, mientras las lágrimas le nublaban la vista. «Es perfecta», susurró con la voz quebrada. «Es absolutamente perfecta». Alexandra, agotada pero radiante, sonrió desde la cama donde el médico acababa de terminar de examinarla. «Lo es nuestra». «Nuestra», repitió él, como una plegaria. El rancho Reeves prosperó en los años siguientes. Dawson amplió considerablemente el rebaño, comprando más ganado a ranchos de Texas y más tierras de pastoreo a vecinos que querían venderlas. Contrató a más trabajadores, construyó 3 nuevos graneros y mejoró los sistemas de riego con equipos caros pero necesarios.
El rancho pasó de ser exitoso a legendario en el valle. Alexandra gestionaba las cuentas del hogar con meticuloso cuidado, y sus pulcras columnas de números garantizaban que nunca gastaran de más ni ahorraran de menos. Tenía un talento natural para los números que sorprendía incluso a Dawson. Negociaba mejores precios con los proveedores. Encontraba formas de ahorrar dinero sin sacrificar la calidad. Convirtió el rancho en una máquina bien engrasada. Su segundo hijo nació en el otoño de 1886, un niño al que llamaron William Thomas Reeves en honor al padre de Dawson. Gritó más fuerte que cualquier ternero desde el momento en que vino al mundo y no paró durante lo que parecieron meses. Pero era sano y fuerte, con la sonrisa de su madre y la obstinada determinación de su padre ya visibles incluso siendo un bebé. Su tercer hijo nació 2 años más tarde, en 1888. Otra hija llamada Margaret Grace era más tranquila que sus hermanos, más observadora y contemplativa, con unos ojos que parecían verlo todo y no perderse nada. Observaba el mundo con intensa curiosidad. La casa del rancho se llenaba con los sonidos de los niños riendo, discutiendo por los juguetes y corriendo por los pasillos a todas horas. Las botas pequeñas se alineaban junto a la puerta y los dibujos cubrían las paredes. La cocina siempre olía a pan recién hecho y café, y al dulce caos de una familia ajetreada. Los juguetes aparecían en las esquinas y debajo de los muebles, por mucho que Alexandra limpiara. Los vecinos de todo el valle respetaban a Dawson y admiraban a Alexandra. El pueblo los consideraba pilares de la comunidad, personas con las que se podía contar en los momentos difíciles. Cuando las familias se enfrentaban a dificultades, los Reeves les ayudaban con comida, suministros y, a veces, dinero. Cuando la iglesia necesitó reparaciones después de que una tormenta dañara el techo, hicieron una generosa donación. Cuando una sequía amenazó el valle un verano terrible, Dawson organizó a los ganaderos para que compartieran los recursos hídricos de manera justa. Un domingo por la mañana de 1889, cuando Eleanor tenía 5 años y estaba llena de energía, asistieron a la iglesia en Red Basin como lo hacían todas las semanas. El servicio fue tranquilo y reverente. El predicador habló en tono mesurado sobre la paciencia y la fidelidad y la confianza en el tiempo divino. Alexandra se sentó entre Dawson y Eleanor, con las manos cruzadas en el regazo sobre su vientre embarazado, escuchando tranquilamente e intentando ignorar la incomodidad de estar sentada quieta durante tanto tiempo. Estaba esperando su cuarto hijo y se sentía constantemente incómoda en aquellos días. Entonces, el bebé dio una patada, no un suave aleteo, sino una patada fuerte y potente que parecía como si el bebé intentara salir a la fuerza. Alexandra gritó fuerte y agudo, y el sonido resonó en la tranquila iglesia. Todas las cabezas del edificio se volvieron hacia ella. El predicador se detuvo a mitad de la frase, con la boca abierta. El silencio llenó el pequeño edificio como el agua llena una taza, completo y total. Se podía oír caer un alfiler sobre el suelo de madera. La cara de Alexandra se puso roja como un tomate, ardiendo de vergüenza. Presionó ambas manos contra su vientre, tratando de calmar al bebé con pura fuerza de voluntad. «Lo siento mucho», susurró. Dawson, tratando desesperadamente de no reírse porque estaban en la iglesia, y reírse parecía inapropiado, colocó su mano sobre la de ella en su vientre, se inclinó y le susurró lo suficientemente alto como para que los que estaban en los bancos cercanos lo oyeran. «Ya es terco. Ha salido a su madre». «Podría ser un niño esta vez», le susurró Alexandra. «Entonces también ha salido a ti. De cualquier manera, son tuyos». El Ellanena se rió detrás de su mano. Varias personas de los bancos cercanos sonrieron, con expresiones cálidas y comprensivas. El predicador, un hombre afable con 7 hijos, se rió con simpatía y continuó su sermón después de hacer una broma amable sobre que una nueva vida era una bendición por la que merecía la pena interrumpir. Con el paso de los años, el rancho siguió creciendo y prosperando más allá incluso de las ambiciosas esperanzas de Dawson. Más ganado, graneros más grandes, nuevas tierras de pastoreo que se extendían más allá del valle y hasta las colinas. Más trabajadores,
algunos de los cuales trajeron a sus familias y construyeron pequeñas casas en las tierras de Reeves, creando casi un pequeño pueblo. El rancho se convirtió en algo más que un negocio. Se convirtió en una comunidad, en una forma de vida. Alexandra llevaba los libros a la perfección. Su capacidad de organización y su sentido natural de los negocios convirtieron lo que podría haber sido un caos en una operación fluida y eficiente. Conocía el nombre de cada trabajador, el cumpleaños de cada niño y las necesidades y circunstancias de cada familia. Organizaba celebraciones navideñas y picnics de verano. Ayudaban a las esposas con embarazos difíciles. Enseñaba a leer a los niños. Una cálida tarde a finales del verano de 1891, Alexandra fue a la tienda general del pueblo a comprar tela para vestidos nuevos para las niñas, que crecían tan rápido que apenas podía mantenerlas vestidas. Estaba examinando un rollo de cálico amarillo con pequeñas flores blancas, pasando los dedos por el suave algodón y calculando cuántos metros necesitaría, cuando un joven peón del rancho llamado Kellen se le acercó nervioso. Tenía unos 19 años, cabello rubio y una sonrisa esperanzada. Retorció su sombrero entre las manos, armándose de valor. Sora Reeves, dijo, con la voz ligeramente quebrada por el nerviosismo. Me preguntaba si me haría el honor de bailar conmigo en la fiesta de la construcción del granero el próximo sábado. Habrá música y comida. Y pensé que tal vez. Antes de que Alexandra pudiera rechazar educadamente la invitación, antes incluso de que pudiera abrir la boca para responder, una sombra se cernió sobre ambos como una nube tormentosa que bloqueaba el sol. Dawson estaba detrás de Kellen, con los brazos cruzados sobre su amplio pecho y el rostro sombrío. Tenía la mandíbula tan apretada que un músculo le temblaba en la mejilla. Sus ojos grises se habían vuelto tormentosos y peligrosos. «Está ocupada», dijo Dawson con voz plana, baja y cortante. Kellen parpadeó, sorprendido. Miró a Alexandra, que aún no había respondido. «Aún no ha dicho ni sí ni no, señor Reeves. Solo estaba preguntando por cortesía». «Está ocupada», repitió Dawson, pronunciando cada palabra deliberadamente y esperando. El gruñido de su voz no dejaba lugar a discusión ni negociación. La temperatura de la tienda pareció bajar 10 decibeles. Kellen, sabiamente reconociendo una batalla perdida cuando la vio, se tocó el sombrero rápidamente. «Sí, señor. Lo siento, señor. No era mi intención faltarle al respeto». Prácticamente huyó, casi tropezando con sus propias botas en su prisa por escapar. Alexandra se volvió hacia su marido, esforzándose por parecer severa, a pesar de la sonrisa que se dibujaba insistentemente en sus labios y la calidez que inundaba su pecho. «Eso ha sido completamente innecesario, y lo sabes». «¿Lo ha sido?», preguntó Dawson, sin mostrar ni una pizca de arrepentimiento. Si acaso parecía satisfecho. «Puedo rechazar una invitación para bailar yo mismo. Sabes que soy perfectamente capaz. Sé que puedes». Se acercó a ella y bajó la voz. «Íntimo a pesar de estar en una tienda pública. Pero no me gusta que otros hombres pidan a mi mujer que baile. No me gusta que te miren así». «¿Cómo?». «Como si estuvieran interesados. Como si tuvieran alguna oportunidad. Como si no llevaras mi anillo». Solo era un baile, Dawson. Una petición inocente. «No me importa». Se inclinó y le besó la sien, colocando su mano posesivamente en su cintura y atrayéndola hacia él. «Eres mía. Lo has sido desde que lloraste sobre la tumba de mi madre y rompiste algo en mi pecho. Lo serás hasta que esté en la tumba junto a la suya. Nadie más puede bailar contigo». Alexandra se sonrojó y sintió cómo una oleada de calor le recorría todo el cuerpo. Incluso después de años de matrimonio, 4 hijos y una vida juntos, él seguía haciéndola sentir como la chica que tropezó en el cementerio y casi cayó en la tumba de su madre. Ella lo amaba más de lo que las palabras podían expresar. «Eres ridículo», dijo, pero sonreía. «Soy tuyo», la corrigió él. «Hay una diferencia». 10 años después de casarse, en el otoño de 1893, Alexandra volvió a caminar hacia el cementerio en una fresca mañana de octubre.
Esta vez sus pasos eran firmes y seguros, sin temblores ni vacilaciones. Sus manos no temblaban. Llevaba un sencillo vestido azul, del color del cielo despejado, y llevaba flores silvestres recién cortadas del prado detrás del rancho. Las mismas flores moradas y amarillas que había traído aquella primera mañana, hacía una década. Caminaba despacio, no por debilidad, sino por contemplación, pensando en lo mucho que había cambiado desde aquella fría mañana, cuando se arrodilló en la escarcha y lloró sobre la tumba de una desconocida. Entró en el cementerio por la puerta, que alguien había engrasado recientemente, por lo que ya no chirriaba. Pasó junto a lápidas familiares, leyendo los nombres de personas que había llegado a conocer a lo largo de los años. Se habían añadido nuevas tumbas. Las antiguas lápidas se habían desgastado aún más. Llegó a la tumba de Lidia, bajo el álamo. La cruz de madera había sido sustituida años atrás por una lápida de granito, obra de Dawson. Estaba tallada con hermosos adornos y llevaba el nombre de Lidia, las fechas de su vida y una sencilla inscripción que Alexandra había sugerido. Salvó a los perdidos y amó a los solitarios. Alexandra se arrodilló ante la lápida sobre la suave hierba y colocó las flores con cuidado en su base, disponiéndolas con el mismo cuidado que había mostrado 10 años antes. Tocó el frío granito, trazando con los dedos las letras talladas del nombre de Lidia. «No te salvé», susurró, con voz firme y clara, ya sin quebrarse por el dolor. «No pude. Ya estabas muriendo cuando nos conocimos. Tu corazón ya estaba fallando. Y yo estaba demasiado perdida en mi propio dolor y miedo como para verlo, para comprender lo que estabas sacrificando. Pero he pensado en ti todos los días desde que moriste. Todos los días». Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos, queriendo decirlo bien. «He intentado vivir la vida que tú querías para mí. La vida que tú veías tan claramente cuando yo no veía nada más que desesperación. He intentado ser digna de la amabilidad que mostraste a una desconocida que no tenía nada que ofrecer a cambio. He intentado honrar tu memoria siendo el tipo de mujer que ayuda a los demás como tú me ayudaste a mí». Su voz se hizo más fuerte, más segura. «Quise mucho a tu hijo. Le di hijos que llevan su fuerza y tu amabilidad en igual medida. Le ayudé a construir el legado que tú comenzaste. Ayudé a convertir este rancho en algo aún más grande que lo que tú y tu marido creasteis. Esta familia, esta vida que hemos construido, todo es porque tú viste algo en mí cuando nadie más lo vio. Porque te detuviste cuando todos los demás pasaron de largo. Porque elegiste la bondad cuando habría sido más fácil ocuparte de tus propios asuntos». Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero eran lágrimas de alegría, lágrimas de gratitud. «Tú me salvaste, Lidia. Nos salvaste a los dos. Gracias a ti, pude ayudar a Dorson a salir de la soledad en la que se había envuelto como si fuera una armadura. Gracias a ti, nos encontramos el uno al otro. Gracias a ti, 4 hermosos niños corren ahora por ese rancho, llenándolo de risas, caos y amor. Se acercaron unos pasos por detrás, familiares y queridos. No necesitó volverse para saber quién era. Conocía su forma de caminar, su respiración, su presencia, como conocía los latidos de su propio corazón. Dawson se arrodilló a su lado en la hierba y le puso las manos en la parte baja de la espalda, con un gesto que se había vuelto tan natural como respirar a lo largo de los años. Ahora tenía canas entre su cabello oscuro, cada año más, y arrugas alrededor de los ojos por años de entrecerrarlos al sol y de sonreír. Pero seguía siendo fuerte, seguía siendo firme, seguía siendo completamente suyo. «Estaría orgullosa de ti», dijo en voz baja, con la mirada fija en la lápida. «Estaría orgullosa de nosotros», corrigió Alexandra, apoyándose en su hombro. «Orgullosa de lo que hemos construido juntos, orgullosa de nuestros hijos, orgullosa de la vida que hemos creado a partir de las cenizas de la pérdida». Detrás de ellos, al otro lado del valle, sus hijos jugaban en la pradera cerca de la casa del rancho. La nena, que ahora tenía 10 años y era alta para su edad, perseguía a William, que tenía 7 años y era rápido como una liebre. Margaret, de 5 años, recogía flores con cuidado, con movimientos deliberados y reflexivos, como siempre. El más pequeño, Samuel,
nacido hacía 3 años, seguía a sus hermanos con paso vacilante, riendo con alegría pura y sencilla por el simple hecho de estar vivo. El rancho bullía de vida y actividad. El ganado pastaba en prados lejanos. Los trabajadores se llamaban entre sí en español y en inglés. El molino de viento chirriaba sin cesar, bombeando agua para los animales. El humo salía de la chimenea de la casa principal, donde la señora Patterson ya estaba preparando la cena, probablemente su famoso estofado de ternera que Alexandra nunca había logrado dominar. El olor ajeno, caballos y bosques flotaba en el aire. Era su hogar, era la vida, lo era todo. Alexandra se apoyó en el hombro de Dorson y él la rodeó con el brazo por la cintura, abrazándola con fuerza. Se sentaron juntos en un cómodo silencio, de esos que solo se consiguen tras años de conocer a alguien por completo, de compartir todo lo que la vida puede deparar a dos personas y de salir fortalecidos de ello. ¿Alguna vez te has arrepentido?, preguntó ella en voz baja, la pregunta que ya le había hecho antes, pero que aún a veces se planteaba. Casarse con una mujer que apareció sin nada más que un baúl lleno de ropa gastada y muchas lágrimas. Dorson se volvió para mirarla, con sus ojos grises suaves, cálidos y completamente sinceros. Nunca, ni por un solo segundo, ni siquiera por un instante. Tú me diste todo lo que realmente importa, Alexandra. Un hogar lleno de risas en lugar de silencio. Niños que iluminan mi mundo cada día. Una razón para despertarme cada mañana sintiéndome agradecido en lugar de limitarme a seguir la rutina. Una compañera que me desafía, me apoya y me ama incluso cuando soy terco. Le acarició suavemente la cara. Tú tomaste a un hombre solitario que había construido muros tan altos y gruesos que ni siquiera se daba cuenta de que estaba atrapado detrás de ellos. Y me mostraste lo que significa vivir de verdad. Me diste una familia, me diste amor, me lo diste todo. Los ojos de Alexandra se llenaron de lágrimas, las buenas, las que provienen de ser amada tan completamente. Te quiero, yo también te quiero, más de lo que creía posible querer a alguien, más de lo que puedo explicar con palabras. Se quedaron juntos, sacudiéndose la tierra y la hierba de las rodillas. Dawson le tomó la mano y regresaron juntos a la casa del rancho. Las voces de sus hijos llegaban con el viento, llamándolos para que fueran a ver algo, a resolver una discusión o a unirse a su juego. Alexandra miró una vez más la tumba bajo el álamo. Las flores silvestres que había traído se mecían suavemente con la brisa, brillando contra el granito. Había llegado a Red Basin con polvo en el pelo y esperanza en el pecho, aferrándose a una carta de un hombre que le había prometido un futuro. Esa esperanza se había hecho añicos en el momento en que sus botas tocaron la tierra, rompiéndose en pedazos que parecían imposibles de recomponer. Pero de esos pedazos rotos había surgido algo más fuerte y más hermoso. Se había arrodillado ante la tumba de una desconocida y había susurrado una disculpa a una mujer a la que apenas conocía, sin imaginar que ese momento lo cambiaría todo. El hijo de esa mujer había escuchado su confesión desgarradora y todo había cambiado. Alexandra Bowman se había convertido en Alexandra Reeves, una novia por encargo que nunca se casó con su prometido, sino que se convirtió en la esposa de un magnate ganadero, la madre de sus hijos, el corazón de su hogar y la compañera en la construcción de un imperio. Había llegado sin nada más que un baúl maltrecho, los bolsillos vacíos y el corazón lleno de desesperación. Pero lo consiguió todo. Se convirtió en esposa, madre y pilar de la comunidad. Una mujer que ayudó a construir uno de los ranchos más exitosos de todo el territorio. Una mujer que continuó el legado de bondad de su suegra, ayudando a los demás cuando más lo necesitaban. Y el amor que nació en un cementerio bajo un álamo. En una fría mañana, cuando la escarcha se aferraba a la hierba como encaje plateado, y un desconocido afligido lloraba sobre la tumba de una mujer bondadosa, ese amor se convirtió en un legado que perduraría durante generaciones. Un legado de hijos que crecerían fuertes y bondadosos, que heredarían no solo tierras y ganado, sino también los valores que su abuela había encarnado y sus padres habían vivido. De un rancho que prosperaría durante generaciones,
convirtiéndose en uno de los mejores del oeste. De una familia construida no solo sobre lazos de sangre, sino sobre la decisión deliberada y poderosa de amar, cuando el amor parecía imposible. El Valle recordaría a la familia Reeves mucho después de que todos hubieran fallecido. Contaría historias sobre el magnate ganadero que había encontrado a su esposa llorando ante la tumba de su madre y había construido un imperio con ella. Y en algún lugar más allá del velo entre la vida y la muerte, Alexandra creía con absoluta certeza que Lydia Reeves los miraba a todos y sonreía. La mujer que había salvado a un desconocido, había salvado a una familia y había puesto en marcha una historia de amor que resonaría a través del tiempo. Y todo había comenzado con un simple acto de bondad en una polvorienta calle fronteriza, cuando todos los demás pasaban de largo. Esa bondad lo había cambiado todo. Esa bondad había construido una dinastía.